Macarena San Martín es chilena, residente en Buenos Aires desde el año 2012. Es cantante profesional, estudió en la Escuela de Música Contemporánea de Buenos Aires y tiene formación en percusión corporal, rítmica y exploración de la música en movimiento. Lleva adelante una investigación personal sobre las cualidades vocales, rítmicas y los procesos colectivos que envuelven las músicas tradicionales de diferentes lugares del mundo, habiendo realizado diferentes viajes de investigación. Estuvo en Cuba, Brasil, África del Este, España, el noroeste argentino, entre otros lugares. Es parte del grupo Las Cabras, un cuarteto vocal femenino de canto y percusión corporal, que desde el 2018 es parte de la escena local de Buenos Aires. Ha sido parte de diferentes espectáculos y colaboraciones. Desde el año 2016 imparte el taller Ritmo, Cuerpo y Voz, que dicta de manera regular en Buenos Aires. También se ha impartido en formato intensivo en la provincia de Córdoba, en Villa María, y en Chile, en Santiago, Valparaíso y Pucón. Comienza entonces Voz, Canto, Expresión, Podcast, un espacio destinado a la investigación, difusión, promoción y aprendizaje de la voz, el canto y la expresión. Si la voz es tu pasión, este podcast es para vos. Voz, canto, expresión. Hola, Macarena. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un gusto tenerte. Gracias por aceptar esta invitación al podcast. Muchas gracias a ti, el placer es mío. Bueno, chilena, ¿verdad? Elena, sí, ¿De qué parte? de Santiago. ¿Y hace cuánto que estás en Argentina? Estoy desde el 2012, ahora estaría cumpliendo ya 12 años acá. Claro. ¿Y se puede saber por qué decidiste venir al país? O sea, ¿qué te trajo? Sí, claro. Primero me vine a estudiar teatro a la Mm. UNA. Empecé por ahí, bueno, estuve varios años, hice la mitad de la carrera, arranqué también ahí investigando todo el mundo de lo vocal, de lo rítmico, desde la UNA que siempre tuvo como ahí mucho foco, un foco fuerte, y desde ahí ya me fui yendo un poquitito más hacia el área de la música. Así que se podría decir que llegué a la música por el teatro. Bueno, bien. Siempre comentamos esto de la importancia de lo musical en el teatro, ¿no? Y sobre todo lo musical en quienes estudian actuación, que a veces uno dice lo musical y parece que uno dice, "Ay, pero no quiero aprender a tocar un instrumento", ¿no? Y como que es mucho más amplio. No, me interesa mucho conocer tu recorrido en la UNA con respecto a la formación vocal, tu Ujú. experiencia, si te parece em, que está enfocada de una manera que nutre el trabajo vocal. Absolutamente. Bueno, justo yo tuve la suerte de haber, el primer año, cuando yo estaba, que era Yuna, medio que te elegían, uno no podía tanto elegir como que si vos elegías una franja horaria, te mandaban ahí como con un combo de profes. Mm, Desde el principio tuve la suerte de caer en una cátedra excelente. qué bueno. Así la digo con todo, con todas sus letras, porque realmente es una cátedra de profesionales que son, bueno, todas fonoaudiólogas, que es la cátedra de Mariana Guerreiro, y donde son todas muy expertices en cada cosa que hacen, son muy dedicadas. Entonces yo medio me casé con esa cátedra y después trabajé como ayudante de cátedra también ahí, Ah, qué ya bueno. cuando se abrieron los talleres de canto para actores y de ensamble vocal para actores, y ellas están desarrollando un trabajo excepcional para mí. Tienen una mirada, una sensibilidad única, y también creo que de esto que hablábamos, como entendieron cómo transmitir la importancia de la musicalidad en la actuación, ¿no? Como del espacio rítmico también. Bueno, ahí ya se empiezan a enlazar también las otras carreras, digamos, la otra malla, porque tenés rítmica del cross, y ahí ellas siempre están como buscando estar en red con los otros colegas, entonces como que es una cátedra que para mí lo enfoca muy bien. No podría decirte en general, porque me pasó eso, yo me casé Claro, con la cátedra y seguí a fondo hasta perfecto. que me quedé ahí.
Así que sí, Y vos después tenés, bueno, perdón, una investigación propia que tiene que ver esto con la percusión corporal, la música y el movimiento, y procesos colectivos. Y bueno, me interesaba mucho este trabajo y que por ahí nos compartas eh, qué aprendiste de esta investigación y a dónde te sigue llevando, porque me imagino que sigue en curso. absolutamente. Creo que por suerte siguen apareciendo como capas de líneas de sentido a medida en que va sucediendo en este espacio pedagógico que es mi taller Ritmo, Cuerpo y Voz, que nació en el 2016, empezó como a vislumbrarse, pero en el año 2018 yo hice un viaje a África del Este, donde ahí como que se empezó a cerrar esta idea y esta necesidad que apareció de buscar estos procesos colectivos, básicamente estando adentro de esos procesos colectivos allá, digamos. Em, Creo que cuando uno se sale, o yo por lo menos lo sentí así, al salir del mundo occidental, donde yo en lo personal sentí mucho el condicionamiento social de sentirme merecedora de poder hacer música solo si pasaba por los espacios académicos, ¿no? Y creo que Ujú. hay un poco esa idea en este lado del mundo, me pareciera, y porque lo veo, lo escucho todo el tiempo en las clases, que es como, yo no hago música, yo no estudié, No no, yo estudié, claro. no soy música, ¿eh? Y todo el tiempo aparece, y yo lo reconozco en mí también, durante muchos años de mi vida, y fue una puja interna de sentir que había algo muy orgánico, pero que no estaba validado por el entorno, ¿no? Entonces, bueno, cuando viajo, cuando voy, eh, tuvimos la suerte queríamos encontrar una comunidad de mujeres tamborileras que hacían unos cantos, pero era muy especial que ellas tocaran el tambor porque en general el tambor es el territorio del varón Ah, ok. en África, ¿no? En el continente. Y son muy pocos los países donde podemos encontrar, o las culturas donde podemos encontrar mujeres. Y ellas estaban en Tanzania, en el interior, en Dodoma, en la sabana, en un lugar así muy específico, Muy. y vimos con ellas. Fue muy loco. Y bueno, y estando ahí pude vivenciar en el cuerpo la música de una manera muy cotidiana, de una manera como un proceso colectivo, y donde yo estaba ahí con 99% de gente analfabeta. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Lo que yo estaba viendo era algo de una calidad y de una cualidad que a mí me hacía llorar cada vez que aparecía, y sin embargo entendía que había algo que pasaba por otro lado. Eh, y que siempre estaba sostenido por lo colectivo, ¿no? Como que siempre todo lo que sucedía estaba sostenido y que podía ser estar cocinando, estar yendo a la sabana y pasar a tomar la sombra en un árbol, que pocos son los que hay, entonces estar a la sombra de un baobab tomando el fresco y empezar a cantar ahí y de ahí empezar quizás con la batea o con lo que fuera que llevaran, empezar a hacer ritmo y así, ¿no? Como también algo no espectacular, pero que sucedía cada vez muy orgánicamente, con un impulso muy vivo y que era solamente con el objetivo de disfrutarlo y de compartir. Que creo que eso es algo que a mí me interesa recuperar cada vez, ¿no? Estando arriba de un escenario o estando abajo. Eh, entonces, bueno, entendiendo que eso era una herencia cultural que no tengo, que no tenemos desde este lado del mundo, porque yo no nací en una sabana con todas personas cantando desde que se levantan, empecé a pensar de qué manera podía encontrar algún sistema o armar algún sistema que permitiera ciertas vías de acceso a esta forma de hacer, ¿no? Y ahí es donde empecé a traer ciertos recursos que fui aprendiendo desde la una, desde la rítmica del cross, desde lo teatral, desde haber ido a Brasil un par de veces a estudiar percusión corporal, haber tomado muchos cursos. Ahí como que empecé a agarrar cosas de muchos lados, siempre con este objetivo, ¿no? Como con decir,
tengo la pretensión enorme de crear un contexto donde la gente se sienta merecedora de hacer música, Mm. la gente se sorprenda de poder hacerlo, porque es algo que aparece todo el tiempo en los talleres, como que si yo les digo lo que vamos a hacer, nadie lo creería. Y cuando terminan, no entienden cómo llegaron a hacer lo que hicieron. Pero siempre afirmándose en el colectivo, ¿no? Entendiéndose como parte de algo mayor que puede sostener estas necesidades, donde me puedo también espejar, donde me puedo apoyar, y que a mí me interesó porque yo lo sentí revelador para las vidas que tenemos también de este lado del mundo. Eh, bueno, y así se siguen sumando capas, capas de sentido que van apareciendo y que voy dejando que aparezcan también. Hermoso, pensaba en estos libros que hay de este lado del mundo, como vos decías, de, Sí. que por ahí uno adquiere de, no sé, construcción de instrumentos de percusión, o, bueno, yo soy musicoterapeuta, entonces tuve una época, accedía mucho a esos libros de construir tus propios instrumentos, y, o libros donde explican, donde, sí, donde hay un capítulo dedicado al ritmo. Siempre está la foto de comunidades, de estos espacios donde vos viajaste y siempre se explica, esta gente usa el ritmo en la vida y no hay diferencia entre la vida y la música. Y es sistemático, o sea, siempre está ese capítulo y escrito así y sin embargo no, como que sí, hay algo de lo académico, como vos contabas, que no, queda en la anécdota, queda así como, "Oh, qué bien en África", como, como, como Claro, qué lo llevan lindo. en la sangre y ya está, ¿no? Como si fuera una cosa que como no te viene dado culturalmente, acá la música se sufre, no sé. Totalmente. Y lo que yo creo es que, por lo menos así lo he ido entendiendo yo, es que la música es generosa y es lo suficientemente amplia como para contener todo, para contener la música académica, donde las escalas y lo más intelectual puede haber y es increíble y tiene su magia. Y también está por otro lado, ¿no? Tiene como otras vías de acceso que creo que esas son las que hay que como reencontrar. Sobre todo, y acá es donde aparece otra línea de sentido que la traigo ahora porque me quedó sonando en esto que decías de armar tu propio instrumento, que a veces ni siquiera está fuera. Por eso también me interesó la Mm. percusión corporal, porque creo que algo también revelador para este lado del mundo es poder conectar con el cuerpo. Bueno, esto de que se escucha mucho, pero que no se lleva tanto a la práctica, de no cantamos solo con las cuerdas, cantamos con todo el cuerpo, la música pasa. También pareciera que queda como algo vacío hasta que lo experimentamos de otra forma. ¿No? Porque decirlo, pero ¿cómo vivirlo? ¿Cómo palpar eso si es que no estuvo, ¿no? Entonces, yo por lo menos en esto de buscar también cierta, como codificarlo en alguna estructura que sea como, porque es fácil decir, seguí tu intuición, pero hay gente que no lo No, siente intuitivo, no lo siento, o hacerlo orgánico, hay gente que no lo siente orgánico. Entonces, sí. bueno, crear un sistema donde, bueno, la percusión corporal, los timbres y acá, y de repente eso, en la repetición, va entrando orgánicamente. Y voy entendiendo el cuerpo como instrumento, quizás con algo un poquitito más sistematizado. Pensaba también en la frase sentido común. Son las mismas, ¿no? Es como, es horroroso expresarse en esos términos. Es sentido común, como si Claro, fuera algo que viene dado, ¿no? O sea, son todas construcciones que sí, si culturalmente vos no viste a todo tu entorno sonar de una manera, no, no te exacto. va a venir, o sea, por ahí te gusta, pero no vas a ir con las manos a tu cuerpo y basta que te lo acerquen, como para que ahí vos digas, ah, me es orgánico hacer esto, o obvio, camino así, hago esto así. Sí, Claro, sí. exactamente. E incluso a veces puede ser más frustrante, ¿no? Que te digan, bueno, sentilo. Y vos decís, pero por qué no lo siento? Tengo un problema que no siento. Entonces, como buscando ahí, viste, caminos indirectos para llegar, pero también para reencontrar algo que nos es propio, creo, y que realmente está, solo que es como que hay un filtro grande de condicionamientos, de invalidar, y que a veces es mucho más simple, siento, ¿no? A Mm. veces es mucho más simple cuando no abordamos el tema de, bueno, tienes que dejar de pensar de esa forma.
que rara vez a mí me funcionó que alguien se abra cuando fui directo al problema. Entonces fue como, vamos a hacer un juego, vamos a ir, y por ahí de repente reaparece y quizás después hasta la persona lo trae. Sí, O me vi haciendo algo que jamás pensé que podría hacer. Bueno, eso lo puedes hacer todos los días de tu vida, si quieres. Entonces, como ahí es donde también esto, incluso te diría que pasó de algo con fines artísticos también a algo con fines, de mm, salud. sí, de salud, totalmente, absolutamente de salud y vinculares, ¿no? Como decir, está todo bien, estamos todos acá en la misma, no Mm, pasa nada, confía, confía en que, en que estamos todos en la misma, ¿no? No en esto de confiar en lo que te pasa, sino como vamos a ir construyendo. sí, los grupos, esto que decís, las comunidades, siempre nos enseñan un montón porque vernos reflejados, reflejadas en otras personas es lo que nos sostiene, ¿no? Decir, como no estoy sola en esto. eh, sí, paradójicamente no, bueno, se dice mucho que tendemos a una individualidad atroz, eh, en contraposición, ¿no? A las redes. No estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Esto ya se sabe un montón, ¿no? Como, estamos re vinculados, pero a la vez no estamos vinculados con nada Claro. y nos vamos alejando de este cuerpo que tenemos y sí, me parece que recuperar la música, em, como esa famosa frase que todo el mundo dice, como un juego. Si pudiera estaríamos todos jugando con la música, pero Claro, hay claro, algo que nos desconectó. exacto. Sí, y bueno, en esto que decías como de las imágenes, no, no por nada, siempre las imágenes que vemos son en el campo, en zonas rurales. Hay algo de la ciudad también que nos ha llevado a meternos en cajitas, en la cual Mm, yo estoy en este instante, ¿no? Un departamento, sola. Entonces, como generar esas pequeñas como ventanas hacia otras realidades posibles, a mí es algo que me interesa y me convoca. Sobre todo acá, porque no es lo mismo mm. irme al campo, eso ahí ya está, pero cómo traerlo acá, ¿no? Y poder ir habilitando esos otros mundos posibles. Sí, calidad de vida, ¿no? O sea, como... Absolutamente. sí. Y bueno, vos con regularidad das este taller del que hablabas, ¿no? Te digo bien, ritmo, cuerpo y voz. Sí. Bueno, si tenés ganas de compartir un poco para la gente que escucha, ¿no? ¿En qué consiste la gente que se quiere acercar? ¿Cómo funciona? Sí, bueno, ahora estoy como cambiando un poco el sistema, porque empecé a tener un vínculo mayor con Chile, empecé hace post pandemia, Mm, bueno, cosas que dejó la pandemia, de mucha gente de Chile que lo empezó a tomar virtual y post pandemia empecé a ir, entonces ahora estoy como en un medio en un vínculo, en un puente creativo con Estefanía Flores, que es con quien produzco, la coproductora de este puente. Y ahora lo que estoy haciendo este año es que voy a dar unos talleres en formato bimensual. En general siempre los di de manera regular todo el año. Y este año voy a darlos en formato bimensual porque voy a tener así como unas pequeñas ventanas de ir un mes a mm, Chile, a armar una formación allá y volver. Eh, y los talleres, bueno, son grupales, no requieren experiencia previa, que es algo que preguntan mucho. mucho, Mirá claro, que sí. yo soy música, ¿eh? Mirá que yo nunca hice nada. No toco instrumento. Claro, no toco instrumento. Mirá que yo no hice clase de canto. Y se aprende, bueno, trabajamos principalmente sobre la percusión corporal, cantos colectivos del mundo. Para eso hacemos una serie de ejercicios prácticos siempre, ejercicios y juegos rítmicos, secuencias de percusión corporal, dinámicas espaciales, rítmicas, como para que el cuerpo vaya integrando, bueno, en principio trabajar desde el pulso, desde lo que nos es más familiar incluso, porque trabajar desde el pulso es algo que a cualquier persona que le digas marca el pulso lo Mm, entiende. Sea mueve la música o no. cabeza. Entonces, y desde ahí vamos construyendo, se trabaja mucho en capas, vamos armando secuencias de percusión corporal que posteriormente ensamblamos con estos cantos, eh, donde el repertorio son cantos de diferentes lugares del mundo. Y bueno, y es muy lindo lo que sucede, porque es un taller que yo amo, la verdad, a mí me da la vida ese espacio porque Mm, van pasando cosas donde también
van apareciendo curiosidades que van transformando un poco lo que vamos haciendo también. Por momentos cuando veo que se da la posibilidad, creamos, ¿no? Dejo espacios abiertos como para también poder ir creando sobre estas estructuras. Eh, Así que por ahí va el taller. La idea es utilizar el cuerpo como instrumento y los cantos se aprenden siempre por transmisión oral, que también es como un poco la idea de recuperar eso, ¿no? Como, no importa que no leas partitura, lo aprendemos. En la repetición todo entra al cuerpo. Bien. Y me hago la alumna y pregunto cosas, ¿no? Que se me ocurre que pueden Obvio. venir. ¿Hay presentaciones finales? Sí, han habido, Ah, sí, mira. sí, hemos hecho muestras, hemos hecho encuentros más, cerrados con gente. En Mm, eso también estoy probando distintas dinámicas, voy probando distintas dinámicas como cómo es esto llevarlo a lo escénico, donde lo ideal para mí es que suceda exactamente lo mismo que sucede en cada encuentro, ¿no? Esa es mi propuesta, como, y ese es el desafío también, ¿no? ¿Qué sí, pasa si claro. ahora esto lo sacamos de contexto, pero no, nos proponemos poder, y al mismo tiempo inverso, ¿no? Que el objetivo no sea ese, sino vivirlo en cada encuentro. Entonces es un desafío, es interesante eso, porque obviamente siempre que aparece el aspecto más escénico, aparecen otras cosas, ¿no? Y mi militancia siempre va a ser que la música viva Mm, en donde sea. Y después también eso, probando qué pasa si eso invitamos gente pero no hay un escenario, puede ser una guitarreada, puede ser un encuentro donde pueda venir alguien a verte, pero no necesariamente tengas que estar bajo luces y micrófonos. Em, Así que sí, voy probando diferentes cosas. Y ha estado bueno, cada cosa ha traído como novedades. Me interesaba esto porque, bueno, mucha gente, ¿no? Toma un curso, por ejemplo, que tenga que ver con el canto, con el fin de una muestra, ¿no? Y bueno, es una búsqueda, pero es muy lindo esto que decís, ¿no? Que pueda estar esa experiencia de que la música siga viva, estando el público o no, porque en definitiva el objetivo es que esté en una, ¿no? Y sí, Sí, y en ese absolutamente. grupo, y que no nos modifique tanto esa experiencia escénica, que esté o no esté, que sea ese compartir, que seguramente va a ser lo que más contagie a ese público. Absolutamente. Y creo que ese es el desafío que tenemos o que tendríamos que tener todas las personas que estamos involucradas en la música, ¿no? Como Mm, decir, o preguntarnos, ¿por qué solo queremos hacerlo suceder cuando hay un escenario, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué perdimos en el camino, ¿no? mm, O volver a repreguntarnos, ¿por qué empecé a hacer esto? A mm. mí me sirve mucho eso, como decir, ¿cuándo empecé a cantar y por qué empecé a cantar? Y como desandar un poco el qué te llevó a estar arriba de un escenario, que al final es como lo que siempre se dice, ¿no? Como el resultado no es lo necesario también. Volvemos como a estas típicas preguntas, pero Sí. cuando lo vivís, lo vivenciás, creo que, bueno, que termina siendo una experiencia nutritiva. ¿Y cuándo empezaste a cantar y por qué? Bueno, eso, cuando estaba en la UNA, el primer año, en el YUNA, justo también caí en una cátedra donde el profe de teatro nos ponía tambores y nos hacía cantar y nos hacía bailar y yo venía como una esponjita con muchas ganas. Entonces yo estaba vuelta loca. Me acuerdo que ese año era hermoso todo para mí. Después se empezó a poner como, justo, bueno, después caí en otras cátedras donde ya era tipo el texto y el texto y el texto, y ahí ya me empecé a sentir un poco más desencontrada, pero también continué en esta línea como con esta cátedra y siguiendo como, me interesaba mucho lo que hacían ellas, todas mujeres como, me interesaba mucho qué traían, ¿no? Como, qué traían a la escena, cómo llevaban a la escena todo lo vocal. Y en paralelo empecé a trabajar con una compañía de teatro, que en Villa Martelli, que traía al Work Center of Jerzy Grotowski, que no sé si conoces, que es, bueno, Jerzy Grotowski, un director polaco, en sus últimos años de carrera,
él se dedica solo a investigar cantos tradicionales. Mm, Y el efecto del canto tradicional que aparecía en el cuerpo, traducido en acciones físicas muy concretas, que es algo que desde lo teatral también te lo dicen, pero hasta que realmente llegas a hacer la acción, es muy difícil. Y él veía que todas esas acciones que aparecían desde el canto eran muy orgánicas. Eran como... Entonces empezó a crear un sistema para llevar desde el canto las acciones, traducirlas a la escena. Y ahí empecé a investigar con este grupo. Y ya cuando empecé a cantar, ahí ya me metí de lleno. Estuve ujú. ahí trabajando con esa compañía como 4 años, pero un poco ya se había bifurcado y me había ido más ya hacia el canto, hacia lo musical, y también se vivía esta experiencia como del canto colectivo todo el tiempo, había una exploración muy profunda de la música de afrodescendencia en Latinoamérica, entonces ya como que empezó a ver como un camino muy Muy específico específico. al cual no tuve retorno. Se fue transformando, pero también fue ya allanando el camino hacia lo que estoy haciendo ahora, digamos. Divino. Y volviendo a ese viaje del 2018, dijiste, ¿no? Ahí, mm, ¿cómo veías el desarrollo de la voz, el uso de la voz Mm. en estos cantos? Sin duda sería de transmisión oral. ¿Veías alguna relación entre esos cantos y el idioma? ¿A qué le Sí, cantan? sin duda que sí. Justo fue muy loco. No, para mí ese viaje igual fue como, estuvo tocado por todas las estrellas, porque pasó todo lo que jamás me imaginé que iba a pasar. Pero se venía el festival como de esa música tradicional, donde toda la gente de la región, como si dijera de toda la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se iba a juntar en un lugar a Ah, compartir estas músicas, que es gente que está distribuida en la sabana por claro. muchos lugares con muchos kilómetros de distancia. Y justo llegamos cuando estaban como en las prácticas de este encuentro. Entonces, la verdad es que era muy interesante porque vos veías que era muy distinto, a pesar de que era el mismo tipo de música, pero era muy distinto el cómo cantaban por ejemplo, había un grupo, una tribu, que estaba en un lugar que era muy seco, muy seco, muy seco, muy seco. Y era muy distinto cómo cantaban. Ajá, No puedo, no sé la traducción de lo que decían porque, a ver, en Tanzania se hablaba el inglés en la capital, después el suajili, que es el idioma, pero después adentro hay 850 dialectos que claro. andás a ver. Pero sí podía ver que esta comunidad que estaba que tenía un canto muy distinto a las mujeres que estaban, por ejemplo, más cerca del agua. Y eso me acuerdo que me llamó mucho la atención. A mí me generaba, había uno que era como más dolido, Mm, como si tuviera un lamento mucho más profundo atrás, a pesar de que esta música tiene un lamento muy profundo atrás, porque ellas terminan tocando el tambor, porque ellas sufrían mutilación genital. oh. Y hace muchos años, ya no, ¿eh? Ujú, Eso está ujú. erradicado. Pero el principio de los tiempos, ellas tocaban el tambor para soportar el dolor, Uf, como no para conocía descargar esa el historia. dolor. Entonces, y a raíz de eso, ahora, por suerte, se erradicaron esas prácticas tan lamentables y que siempre han ejercido sobre las mujeres, pero quedó esta música tradicional. Entonces, sin duda, está atravesada por un dolor, ¿no? Por un dolor que está heredado. Claro, Sin también para honrar un poco, ¿no? A toda esa la historia, historia, sí, exacto, mantener esa memoria. exacto. Sin embargo, había muy claramente como, por ejemplo, un grupo de las que conocimos, porque habían un montón más que no llegamos a conocer, pero había una que había algo mucho más lúdico, mucho más juguetón, que entre ellas como que se cantaban, se bailaban, no sé qué, y que eran estas mujeres que estaban más cerca del agua, más cerca de zonas donde había sombra, que estas mujeres que estaban en un lugar súper árido, súper seco. Entonces, y eso se notaba en la tímbrica, se notaba en su forma de cantar, era como un canto mucho más desgarrado. Y había algo que
que era muy interesante que ellas hacían y que era como específico también de este canto donde vos decís, listo, si yo veo y escucho esto, son las sigogo, que es que ellas hacían como casi como si fuera un zapucay, Ajá. pero moviendo la lengua, pero en vez de como si uno hiciera, pero hacia los costados. No era de arriba Arriba y y abajo no. era hacia... Yo lo intenté hacer y No. jamás me conseguí. Y ellas empezaban casi siempre, o en la mitad de los cantos aparecía como este arengue, donde arrancaba una y seguían todas. Y eso era algo como súper específico. Bueno, y así un montón de cosas. Me intriga mucho, bueno, obviamente lo voy a explicar, claro, como con la manera que nosotros tenemos, ¿no? Tipo, si hay un momento donde se dice, vení, te voy a enseñar a hacer esto, o si simplemente lo está dado, ¿no? O sea, se hace. Sí, sí, sí. Era interesante porque ahí yo pude ver ese proceso de la herencia cultural de la que hablábamos, donde por eso yo entendí y dije, bueno, sí, me encantaría vivir esto ya. Claramente, ni yo nací en ese contexto, ni la gente nació, pero era muy interesante porque, como en todo proceso así como más colectivo dentro de una comunidad, estaban todas las generaciones. Mm, Entonces vos veías pequeñas personitas con sus pequeños tamborcitos que aprendían mirando e imitando. claro. Y así son los procesos, ¿no? De hecho, acá probablemente en el interior, con los folclores de acá pasa un poco lo mismo. Eh, entonces, como que había algo eso, de lo imitativo, en el escucharlo día a día, que te va entrando el cuerpo Sin duda. de una manera alucinante y preciosa. Ujú. ¿Y cómo nace Las Cabras? Las cabras, cantoras. Bueno, a raíz de ese viaje, en el que yo siento que a mí me cambió la vida, siempre lo digo así, Ujú. porque volví como queriendo darle una vuelta a todo, ¿viste? Como queriendo igual honrar todo el proceso anterior, porque sin duda yo pasé por la escuela de música y me sirvió un montón, todo el camino que hice atrás lo sigo usando, pero queriendo como mirarlo desde otra perspectiva y no darle tanta hegemonía en mi vida, ¿no? Mm, Entonces cuando vuelvo como con esta necesidad de crear este espacio y al mismo tiempo de poder crear esto, pero llevarlo a lo escénico. Ese sí era como un deseo, ¿no? Como decir, y en esto también de poder vivirlo cada vez, que es algo que por suerte ha sido posible. Y vuelvo, me encuentro con una amiga con la que ya nos habíamos conocido en ensambles, y le comento, le digo, tengo este sueño, quiero hacer esto. eh, y un poco mucho de lo que hago en el taller es algo que hacemos con las cabras, es como que hay medio un paralelismo ahí entre un espacio pedagógico y donde yo eso después lo pongo en escena. Es ujú. como, para mí es eso, porque está bien, quizás hay cosas que son un poco más complejas, donde ahí sí quizás aparecen cosas más del orden de la teoría musical, de ciertas cosas más complejas, como que quizás si no pasaste por la academia, no sé si llegás a resolver eso, ¿no? Pero, pero es como que siempre queriendo como ver desde cuántos desde cuántos lugares puedo habitar eso, ¿no? Y uno fue desde el pedagógico y el otro fue desde el artístico. Y desde el artístico, bueno, contacto a esta amiga, le encantó la idea, le interesó. Y yo ya venía queriendo resignificar, acá hago como un link al principio de la charla, este espacio donde había trabajado yo con este grupo de teatro, con esta Mm, gente del Work Center, que estos cantos de afrodescendencia que investigábamos eran específicamente cantos de trabajo. Y yo me había metido de cabeza con esa temática, me había interesado mucho. Y bueno, cuando me salí de ese grupo, cuando dejé la compañía, siempre me quedó rondando, seguí investigando, seguí trayendo cantos, guardándolo, recopilando, no sé qué. Y sentí que ahí tenía que estar puesto, ¿no? Como que dije, bueno, está este sistema del canto y la percusión corporal, quiero que seamos mujeres, porque venía de ese viaje, de haber estado ahí rodeada de mujeres y quería como esa continuación. Y dije, quiero retomar los cantos de trabajo.
Entonces empezamos como a desarrollar sobre una temática muy específica que también en esto, vinculándolo, nos daba como un campo de acceso también hacia una organicidad, ¿no? Como a poder imaginar los contextos, sin la necesidad de ser literal, ¿no? Pero como poder entrar en universos sonoros, musicales, a partir también de lo que las mismas canciones traían, como Mm. tomar esa invitación. Y ahí es donde empezamos como a poder también como sumarle otras capas, sumarle más voces, ¿no? Como armonías vocales, el desarrollo de la percusión corporal, pero siempre como tratando de cuidar eso que estamos contando. Mm. Así que por ahí van llegando. Bueno, habrá que conocer ese grupo vocal. Invito a la gente que está escuchando a que lo haga. En este podcast tenemos una sección que se llama El aire lo da la panza. Por suerte no me llegó tanto, pero lo he escuchado mucho. Em, yo fui siempre muy exigente, pero no como fui como muy cuidadosa, no exigente, cuidadosa es la palabra, con quién me formaba. mm, Siempre me pasó como de, si algo no me gusta, yo rapidito voy saliendo. Entonces, a mí siempre me hizo sentido quienes no ponían tanto el foco en tienes que hacer así o así, sino como, ¿qué sientes que necesitas? Y desde ahí ir construyendo, ¿no? Entonces, el tema de la respiración, pasa algo interesante porque yo siempre digo esto, yo en mis clases veo que cuando uno habla de la respiración, ¿viste? Te dicen, bueno, relaja la respiración. Y ahí es cuando todo el mundo empieza, ¿no? Entonces, observé que algo de eso pasaba, en mí al menos, ¿no? Como cada vez que el foco estaba tan puesto ahí, había algo que era inorgánico. Después, obviamente, hay estudios, ¿no? Como, no sé, en la UNA siempre trabajamos mucho con la respiración costodiafragmática, pero por suerte nunca tuve tanto ese condicionamiento y no lo escuché tanto, no me llegó a mí tan directamente. claro. Em, entonces, no tengo tanto ese peso en el cuerpo de haber encarado por ahí. Sí creo que la respiración tiene que ser orgánica, ¿no? Como un poco es eso. Si hay algo que te está resultando, te está costando tanto, hay que rever todo, ¿no? Hay que volver a repensar qué está pasando ahí. Así que esa fue mi experiencia. Y en los cursos, en los talleres que das, cuando se propone el trabajo vocal, ¿se Sí. aborda un trabajo específico de la respiración o preferís esto, como vos decís, ¿no? Como integrarlo al mismo movimiento y la voz? Y en ese caso me interesa, eh, porque más allá de lo que yo imagine, si funciona, si la gente se sorprende, ¿no? En el sentido así como lo estoy haciendo y no sé, no estoy pensando tanto. Sí, mira, yo por el tiempo, por una cuestión de tiempo y porque el abordaje es amplio, no tengo como un abordaje específico de técnica vocal Perfecto. dentro de eso, porque no tendría que ser como otro curso aparte. Pero sí lo que hago es como hacer un calentamiento vocal guiado, y ahí entramos en el tema de la respiración, pero no es como un abordaje súper específico. Sí, obviamente hay momentos, sobre todo desde la percusión corporal y el canto, donde hay algo que se agita. Y yo ahí digo, si sentís que necesitas respirar, respira. No hay más que hacer. No te impongas respirar, no lo sostengas. Y me funciona. Funciona bastante bien. A veces, algo que sucede es que hay ciertos lugares donde hay que hacer ciertas marcaciones porque hay alguna melodía que es muy dinámica y no te da espacio para respirar, y ahí sí quizás hay que, bueno, acá en medio de esto hay que hacer un robo de aire y hacer como una lupa un poco más específica, pero no pasa tanto. Cuando sucede, le doy ese lugar, el lugar justo, y se descomprime rápido. Mm.
Sí, me gusta esto de pensarlo así, ¿no? Como que es algo que viene integrado a lo que se está haciendo y como vos decís, si se produce una agitación producto de lo que se está haciendo, bueno, también uno se adapta a eso. Exacto, y también es orgánico porque estás haciendo un montón de cosas. Mm, Es raro no cansarse y no no agitarse. agitarse. Que no cambie el patrón respiratorio, diría, ¿no? Como si fuera una cosa medio que porque cantamos existe esta respiración universal que se queda ahí quieta, eh, no sé, o que atiende a lo que estás cantando, ¿no? Exactamente. Que a veces por ahí en una cosa técnica muy específica, pareciera que se persigue algo así, ¿no? Como una respiración ideal del canto. Sí, yo no soy de esa línea directamente y creo que el agitarse es normal. A ver, si hay algo en lo que, si estás tan agitada que no puedes seguir cantando o que te estás ahogando, ahí bueno, sí hay que ver qué pasa, ¿no? Pero si hay algo que, obviamente, estás cantando, te estás moviendo, estás haciendo percusión corporal, es un poco irreal pensar que no te... O sea, o me parece como que ahí ya el foco está en otro lado. Mm, Ya no está en lo que estás haciendo, ya no está en compartir, está en no cansarte haciendo tres cosas al mismo tiempo. Entonces, como digo también, integrarlo, integrar el cansancio, integrar la agitación como algo natural de lo que estás haciendo. O en esto de que no se escuche la respiración. Está bien, obviamente hay un límite, ¿no? Pero ¿por qué no se puede escuchar? Porque, viste, como siento que esas ideas las vengo desandando mucho también. O porque creo que responden a un cierto tipo de música, pero no a todas, digamos. claro, sí, sí, sí. Sí, pero más allá de estilos musicales donde se pidan algunos sonidos y no otros, esta cosa, la posibilidad de, a mí siempre me interesó mucho esto, es decir, todos podemos cantar. Y Mm. que realmente desde ahí, ¿no? Y a veces ocurre que la persona literalmente siente que no. ¿No? Como que si no pasa por un montón de cuestiones técnicas primero, no puede desarrollar ese despliegue. Y creo que al revés, ¿no? Si viene estos espacios de encontrarse, conocerse, ponerse en movimiento y darse cuenta de todas esas capacidades, por ahí puede venir un interés como por ahí, no sé, un poco más específico sobre la voz y decir, me tomo unas clases de canto, no sé. ¿Verdad? Y veo si es lo que estoy buscando, ¿no? Exactamente. Y algo que agrego así porque justo lo trajiste y yo siento que a veces hay cosas muy técnicas que se resuelven de maneras muy poco técnicas. Y eso es algo que a mí en lo personal me alucina. O sea, creo que ahí hay como una investigación y un interés muy grande para mí, ¿no? Cómo a veces generar un espacio de confianza puede hacer que muchas tensiones se liberen mucho más que tener una persona 15 minutos haciendo un ejercicio vocal, radicalmente. Entonces, Absolutamente. a veces hay ciertas cuestiones, está bien, tenemos cosas técnicas que, bueno, el pasaje, ciertas cosas que pueden llegar a ser muy técnicas, muy específicas, pero también hay muchas otras que se pueden trabajar y que vos ves cómo realmente se resolvió algo técnico sin haber hecho ningún ejercicio técnico. Y eso es un campo que a mí me alucina, que estoy todo el tiempo como buscando a ver por dónde, a ver por dónde. Sí, que también es muy lindo esto que traes, porque también habría que ver a qué le llamamos ejercicio técnico, ¿viste? Porque está bien, porque no pertenece como, no sé, a una batería preestablecida y esperable de Claro, ejercicios, ¿no? claro, exactamente, sí, sí, sí. Incluso, bueno, no sé, en los espacios pedagógicos, por ejemplo, yo siento que es muy importante el vínculo de confianza que hay Mm. entre quien coordina y quien viene. Yo lo sentí en mi cuerpo muchas veces de llegar a lugares donde me generara, no sé si rechazo, pero como la mirada hipercrítica de quien facilitaba me cerrara. Mm. Entonces también el cómo, cómo podemos abrir esos espacios tiene que ver con muchas cuestiones, me parece, ¿no? Como es un espacio de confianza, es un espacio de vulnerabilidad, entonces como Mm. que eso hay que tratarlo con mucho cuidado, puede habilitar un montón de otras cosas. Lo que decías al principio de lo vincular y lo comunitario. Claro, exactamente. Por lo menos yo no entiendo lo pedagógico como algo de, bueno, vienes, yo te toco el piano, repetís mecánicamente y chao. O sea, no sé, yo no lo puedo entender así. Mm. Pero porque, no sé, somos mamíferos, somos personas que nos vinculamos.
O sea, no sé si no es como una maquinaria, podría poner un video y sería lo mismo, digamos, ¿no? Entiendo, sí. Entonces, Sí. bueno, no, me fui por otro No, lado. no, me parece que cierra perfecto y es coherente con, sí, con todo lo que compartiste y tu vivencia y tu experiencia también. Bueno, un placer escucharte y sobre todo conocer tu trabajo que me daba mucho interés. Así que Muchas gracias por la gracias a vos. invitación, por esta charla hermosa. Y bueno, bienvenida también a visitarnos a Las Cabras, a chusmearnos, a seguir compartiendo también. Muchas gracias por la invitación a este podcast maravilloso, que espero ahí que siga con larga vida. Gracias, muchas gracias a vos. Y así termina la charla que tuvimos con Macarena. En la descripción del podcast voy a dejar los links para que puedan contactarla y conocer más acerca de su música y de su trabajo. Espero que hayan aprendido y disfrutado de esta charla tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de este podcast en el Instagram de Voz Canto Expresión. Y para que este proyecto siga creciendo, van a encontrar ahí mismo los links para colaborar. Soy Magalí Sánchez Alleno y me despido hasta el próximo episodio. Voz Canto